Muy buenos días a todos ustedes, los que están escuchándonos en este instante en la 104.1 FM, que también nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube Aprendiendo Biblia sin Religión, un programa hoy, una emisión más, una emisión nueva. Venimos hablando de los dones del Espíritu Santo, el autor del texto llamado la Biblia. La semana pasada empezamos a hablar del don de fe y todo lo que implica este don. Hoy vamos a empezar con otro don diferente. Preparen ahí sus apuntes, su Biblia, cojan su lapicero para que tomen apuntes, preguntas e inquietudes o lo que ustedes quieran decirnos de este programa, del tema, lo que venimos hablando, lo pueden hacer a través de los diferentes medios de WhatsApp o del chat que queda en vivo cuando está en esta emisión del programa. Disfruten mucho alrededor de una taza de café, un chocolate, un desayuno, la familia. Ingeniero Amá, muy buenos días, ¿cómo estás el día de hoy? Muy buenos días, Paula. Buenos días, Albanuri, doctora Vilma. Muy contento nuevamente de estar aquí. Un tema muy interesante, los dones del Espíritu Santo. Seguiremos hoy con este tema profundizando. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Aprendiendo Biblia sin Religión, en YouTube, Facebook, Instagram. Recuerden también por ahí nos pueden contactar y van a encontrar bastante información, todos los programas anteriores que hemos grabado. Ya este es nuestro 6º programa acerca de los dones, entonces es importante que los vean todos y estemos sintonizados con esto que estamos aprendiendo. Así es, y como hemos estado aprendiendo, la palabra don es regalo. Regalen este programa, envíenlo a muchas personas que lo pueden escuchar en diferentes partes del mundo. Albanuri, muy buenos días. Hola, muy buenos días para ti, Paula, para Amán, para la doctora Vilma y para todos los que están ahí conectados con este programa y, como les digo yo muchas veces, conectados con la vida, porque recuerden que la vida es Dios y este programa es de ellos tres, del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que están muy interesados en relacionarse con nosotros, en que tengamos esa relación íntima, personal, en que los conozcamos cara a cara y que podamos disfrutar de todo lo que ellos quieren para el ser humano, que es darle vida, sanidad, salvación, sabiduría y todos estos regalos que estamos viendo en este programa. Recuerden que tenemos 2 números celulares, 317-210-0419 y el 310-436-9254. Empezamos con muchos regalos. Doctora Vilma, buenos días. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos nuestros oyentes y las personas que después en otro horario bajan el programa y escuchan el programa y ven el programa. También nuestra petición al Espíritu Santo es que les revele su palabra, los llene de amor, los llene de poder, los llene de sabiduría, que vamos a hablar hoy del don de la sabiduría, que nos va a leer en el capítulo, recuerden, 1 Corintios capítulo 12, es uno de los apartes de los versículos, de los capítulos en que nos habla de los dones espirituales, porque desde Génesis a Apocalipsis nos está hablando del Espíritu Santo, de las actividades del Espíritu Santo, de las manifestaciones del Espíritu Santo, en todo a lo largo de este texto de las Escrituras, y no solamente en este texto, sino en el mundo. Mucho tiempo antes de que empezó la creación del ser humano y la creación de todo lo que hay, ahí estuvo el Espíritu Santo, ha estado acompañando al espíritu, a la humanidad en toda esta historia de la humanidad hasta el día de hoy, y él seguirá estando acompañando a las personas y a la humanidad con todo su poder, con todo su amor, con todas sus manifestaciones. Pero estamos ocupándonos de un tema específico, que son los dones del Espíritu Santo, los regalos del Espíritu Santo, los ministerios del Espíritu Santo a la Iglesia del Señor Jesucristo. No me canso de repetirle que estamos en el marco de la Iglesia del Señor Jesucristo para el crecimiento, para la unidad, para la calidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, y no solamente como para tener un conocimiento ahí teórico. El conocimiento válido es cuando se junta la teoría con el ejercicio, con la praxis, con el hacer. Es cuando uno puede decir, conozco, sé, supe. Cuando se juntan estas dos fuentes del conocimiento y del saber.
lo teórico, lo general, lo expresado, pero también lo realizado, lo practicado, lo introducido, en donde sale ya ese conocimiento en una manifestación esplendorosa. Y entonces uno puede expresar y decir, usted sabe de eso. Siempre les he puesto el ejemplo, está en muchos programas de este saber nadar. Siempre lo hemos hablado, que tengo todo el conocimiento de la natación, puedo y he enseñado a nadar a otras personas con este conocimiento objetivo, real, profundo, de que es nadar y enseñarle a nadar a alguien. Pero yo no sé nadar. Yo no sé nadar. Entonces, no sé, eso ya no es saber, eso ya no es tener un conocimiento. Puedo tener el conocimiento teórico, puedo enseñarlo, pero ¿quiénes aprenden a nadar? Los que practican, ejercitan, me obedecen, porque saben muy bien que yo no sé nadar, pero saben muy bien que yo tengo este conocimiento objetivo, profundo, real, de los principios de la natación, porque he hecho muchos cursos de natación, he hecho muchos cursos. Entonces, pero ellos me han creído y me han obedecido lo que yo les he dicho para aprender a nadar, y aprenden a nadar y yo no. Entonces hay muchos factores por los cuales entorpecen el saber, entorpecen practicar, ejercitar este conocimiento teórico, ponerlo en práctica, es donde se cierra todo el conocimiento, se encierra todo el conocimiento, y entonces uno puede decir, sé nadar. Y sé nadar objetiva, correctamente, prácticamente. Entonces vamos a hablar de estos dones, estas manifestaciones del Espíritu Santo que en el marco de la Iglesia del Señor Jesucristo implica muchas cosas. No implica solamente yo tener el don, sino tener un conocimiento, que es lo que estamos aquí, un conocimiento de estos dones acorde objetivamente con lo que el Espíritu Santo dejó escrito, relacionado con lo que el Espíritu dejó escrito acerca de los dones espirituales. Y ya hemos hablado mucho de estas generalidades de los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo a la iglesia, pero su objetivo principal, como él mismo lo dice, es para el crecimiento, para la unidad de la iglesia, hasta que todos prácticamente, objetivamente, lleguemos a la estatura del Señor Jesucristo. Que cuando nos vean a nosotros, aún sin hablar, sin pronunciar palabra, digan, esa persona está en Cristo, esa persona es salva, esa persona pertenece al reino de los cielos. Y como tú lo sabes, si no ha hablado, por la forma de mirar, por la forma de caminar, por la forma de hablar, aunque esté hablando de una película, por la forma de hablar, por los principios que tiene, por la capacidad que tiene de amar, de soportar, de perdonar, de hacer. Entonces está actuando, y entonces cuando comienzan a leer aquí las palabras del Espíritu Santo, dice uno, entonces fulanito está en Cristo, fulanito es creyente. Ya sé quién es el Señor Jesucristo. Y uno dice, ¿cómo sabes quién es el Señor Jesucristo? Porque he visto el actuar, el hablar, el dormir, el caminar, el pensar de esta persona que está en Cristo, en este Cristo. Entonces es sumamente importante. Y eso tiene que ver con este don de la sabiduría, que es una manifestación del Espíritu Santo. Y sabiduría, vamos a ver unos versículos. Este don de sabiduría tiene que ver con el hablar, ya que estoy aquí, con el hablar, pero que ese hablar no sea hueco, que ese hablar mucho más de que cuando yo hablo de cómo nadar y enseño a nadar, allá hay algo que falta, allá hay algo que falta, que yo le pueda decir a esa persona,
no te entiendo, Vilma, respirar, y yo me tirara a la piscina y nadara y le dijera, como lo puede hacer Albanuri, y Albanuri decirle, vea, respira así, respira así. Eso yo no lo alcanzo a hacer. Eso yo no lo alcanzo a hacer. Entonces falta algo. Entonces que esta palabra de sabiduría, y vamos a ver con qué se relaciona la sabiduría, que esta palabra de sabiduría salga con contenido, salga con poder, salga con convicción, salga con certeza, salga esta sabiduría de quien tiene que salir, de quien procede, y es un don del Espíritu Santo. Entonces que esta palabra de sabiduría salga del Espíritu Santo, porque es una manifestación del Espíritu Santo. Entonces tiene que salir del Espíritu Santo, salga por mi boca, pero tiene que salir del Espíritu Santo. ¿Y qué palabras tiene que salir con el don de sabiduría? Vamos a leer unos versículos y también quisiera que ustedes expresaran y hablaran y comentaran, porque ustedes saben que esto es somos un cuarteto en donde el Espíritu Santo de muchas formas y de muchas contextos de cada uno de nosotros objetivamente nos está aclarando esto que estamos hablando y esto que dejó por escrito en su palabra. Entonces los escucho los versículos o los escucho sus no opiniones, sino lo que han aprendido sobre este tema. ¿Se me quedaron callados? ¿Quién empieza? Algo y está relacionado con lo que ya imagino que Rodrigo nos va a leer. Es que la sabiduría hay que entender que no es la sabiduría del mundo. Ajá. La sabiduría no es yo conocer muchas cosas acerca de este mundo o creer que soy la persona que analiza bajo las variables de este mundo las formas indicadas. Sino el don de sabiduría es la sabiduría que procede de Dios. Y eso, hasta yo una vez en un libro científico lo entendí, un libro escrito por Stephen Hawking. Nosotros solamente tenemos la visión de acuerdo a nuestra naturaleza. Y aunque Stephen Hawking negaba la existencia de Dios, él en un libro sí dejó claras muchas dudas que hay para entender que tenemos limitaciones. Y todas las reglas que tiene este mundo proceden de este mundo. Y él decía, antes de que este mundo fuera creado, había algo había. Él no llamaba creado, sino antes del momento pues puntual de que se puede analizar este universo, había algo. Y ese algo no tenemos instrumentos adecuados para entenderlo. Entonces, Dios sí tiene los instrumentos adecuados y tiene una visión que supera la capacidad de análisis y supera en planeación, en visión, en expectativa, supera nuestras capacidades. Entonces la sabiduría importante es la que proviene de Dios y como dicen en el texto bíblico, la que proviene de lo alto, no la sabiduría que nosotros podemos tener para hacer un negocio, para responder un examen, o el conocimiento de historia o de física o química, o ser capaz de tener una memoria impresionante respecto a fechas, citas y demás. No, es la sabiduría que procede de Dios. Y ahora cuando tú expresas eso me hace recordar que la humanidad como Steven ha arañado con sus limitaciones, ha arañado, se ha aproximado, pero como no tiene esta certeza, no tiene este conocimiento de este Dios con la completa certeza, la mayoría de los humanos, porque esta sabiduría procede, y recuerden que una manifestación es un don del Espíritu Santo, y entonces procede del mismo Dios. La sabiduría y este don procede de Dios. Entonces, y es una manifestación y es un don del Espíritu Santo que procede del Espíritu Santo. Entonces viene de lo alto, no es una sabiduría humana que el ser humano se tuvo que inventar una diosa de la sabiduría. Porque es lo que les estoy diciendo, arañando esto, captaba. Recuerden que tenemos la imagen y semejanza de Dios y entonces fuimos creados por este Dios
sabio. Entonces en nuestra creación está también la sabiduría de Él, ¿no es? Como que no te leyeron, la sabiduría de Él. Entonces, miren que, ¿cómo les digo yo? Que la humanidad se tuvo que inventar y se ha inventado a lo largo de su historia diosas y dioses de la sabiduría y que no teníamos necesidad de inventarnos. ¿Comprende? Porque ahí estaba este Dios. Ahí estaba el Padre, estaba el Señor Jesucristo antes de hacerse hombre y está el Espíritu Santo. Entonces, el ser humano no se tiene que inventar dioses. No se tiene que inventar dioses. Pero por estar en condición de muerte, en condición de pecado, en condición de una mera existencia como terrenal, no alcanza a conectarse con este Dios y con esta sabiduría. Y lo que decía, hablando que el mismo ser humano y nuestros grandes pensadores, filósofos, investigadores de este quehacer de la humanidad, en muchas áreas han expresado eso, lo que nos expresaba ahora Mann, que yo no le pronuncio el apellido por los problemas que tengo de pronunciación de las otras lenguas, pero puede pronunciarnos lo que expresó y dejó por escrito también esta persona que ha sido un referente para la humanidad en muchos conocimientos expresados. Amán. Él es Stephen Hawking. Él escribió varios libros, uno que se volvió muy comercial porque aterrizó mucho el lenguaje científico a las personas, pues mucho, pero de todos modos se requiere como entender cosas complejas. Se llama Una breve historia del tiempo y habla mucho del tema de los agujeros negros, del origen del universo, y siempre me pareció interesante que el prólogo lo hizo otro científico que se llama Carl Sagan, también muy opositor a Dios, y Carl Sagan dice que el libro es un libro sobre Dios. Y es un libro que para decir que Dios no existe se ocuparon mucho de tratar de demostrarlo. Pues algo que no existe no debería ser tan necesario demostrarlo, ¿cierto? Pero lo que me pareció a mí muy interesante del libro no es que Stephen Hawking reconozca la existencia de Dios, aunque el prólogo tiene algo interesante. Tengo el prólogo a la mano, pero ya lo puedo traer. Él acepta elementos que él reconoce como puntos que aún no puede solucionar. Por ejemplo, frente al tema de la eternidad de Dios, él reconoce que el tiempo es una propiedad de este universo y que para él este universo empieza a partir de lo que llaman la expansión, que antes se llamaba el Big Bang, o antes de la expansión trae consigo el tiempo, o sea que antes de esa expansión el tiempo no existía. Y lo que exista antes de esa expansión no se rige por las reglas del tiempo que nosotros conocemos. Entonces, eso ya plantea una inquietud que él mismo manifiesta no tiene cómo resolver. Antes, el tiempo. Científicamente no tiene los elementos. No tiene los elementos porque la ciencia humana parte desde ahí. No solamente parte desde la creación, sino hasta de la creación del ser humano. Entonces, él ve más allá, antes de dónde salió esto, pero antes de cómo salió, dice, ya no alcanzo, ya no se alcanza, porque no tengo los elementos, las herramientas, el conocimiento para abordar ese tema. Y siempre les he dicho a ustedes, cuando se trata de demostrar la no existencia de este Dios, se cae admitiendo en confusión porque tiene que admitir que si va a demostrar que no existe, es porque está diciendo que hay la posibilidad de que exista. Porque yo no puedo demostrar la nada si no estoy creyendo que existe la nada. Entonces, es una contradicción, es una confusión en que se coloca el ser humano falto de sabiduría de Dios. Porque entonces el que tiene que solucionar ese problema es Dios.
y dando su palabra de sabiduría, dando su conocimiento y ese conocimiento práctico, realizable y realizado. Y entonces este Dios es el que comienza diciendo, yo soy Dios. Y aclara esa incógnita, ¿comprende? Yo soy Dios. Y yo creé. Y yo creé. En el principio esto comenzó, el tiempo, la humanidad, la ciencia, y empieza con lo que yo he creado. Ahí empieza. Pero antes de empezar la ciencia, estoy yo. Entonces, el principio es de alta sabiduría. El principio empieza con la palabra de Dios. ¿No es? Todos los principios empiezan con la palabra de Dios. Porque Él es palabra de sabiduría. Y eso es muy, muy importante y muy valioso, como empieza Génesis, con la palabra con la existencia y con la palabra de Dios. Eso es sabiduría. Y entonces sabiduría se refiere a palabras, a expresiones, a discursos hechos por quien está desde el comienzo y antes del comienzo. Él no es la creación, Él está antes de la creación. Entonces, no es objeto por la ciencia, y por la ciencia humana no alcanza, por la sabiduría humana no alcanza, por el discurso del ser humano no se alcanza la sabiduría. Vamos a leer algunos versículos que este Dios, el Espíritu Santo, dejó escrito y que resuelve esta problemática que hasta el día de hoy tienen los científicos. Ahora, ya en cafetería, en nuestras aulas de clase y todo lo demás, en nuestros corrillos, en los bares, y que algunos se han atrevido a escribirlo y a promocionarlo, y otras personas creerles estas incógnitas, creer estas hipótesis, creer estas incógnitas no demostrables, comprende. En cambio, este Dios sí puede demostrar lo que dice, lo que sabe y lo que ha hecho. Y cada rato anda mostrando la realidad que procede de él, la sabiduría que procede de él. Entonces vamos a leer unos versículos que tiene Albanur y Paula, y vamos a escuchar al Espíritu Santo lo que nos dice acerca de este tema. No sé si podamos empezar con 1 Corintios 12 para ver que la sabiduría es uno de los dones de los que estamos hablando. Ajá. Y que inclusive ahora que tú nos preguntaste, lo que yo estaba pensando y que he aprendido así rápidamente es que no son palabras, Ajá. es una persona. O sea, es una persona que Procede actúa, de una persona. porque procede, o sea, no son palabras, sino que es algo que procede de una persona, y eso hace que no sea como algo teórico, sino que, como tú decías, es una palabra hacedora. Eso es una palabra real y hacedora. Entonces, en 1 Corintios 12 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces esa manifestación viene del Espíritu. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ¿sí? Que es el primero de los que listan ahí. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hasta ahí, Do. Ese es como el primero. Y estamos hablando ahora de Santiago. Y también podemos hablar que cuando Pablo dice, no
no llegué a ustedes con sabiduría humana, lo que nos estaba hablando ahora mismo Amán. No llegué a ustedes, Pablo dice que no llegó con palabras de sabiduría humana, sino con palabras de sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, Amán, puedes ir buscando ese versículo. No llegué a ustedes con palabras de sabiduría humana, y mi predicación no es con palabras persuasivas de humana sabiduría. Eso también está en 1 Corintios capítulo 2, del 1 como al 5. Sí, Primera de Corintios 2, 4 es lo que tú estás diciendo. O sea, malo, si no puedes leer desde el 1, ¿lo tienes ahí, Pablo? Sí, señora. Ajá. Primera de Corintios 2. Dice, y cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso lo estoy leyendo desde la versión de las traducción de las Américas. Lo importante de eso, y si lo unimos con lo que nos iba a leer en Santiago Albanuri, como yo les he dicho, vea, en un pasaje de la Biblia nos podemos quedar esta vida y la otra. Esta vida y la otra, de todo el contenido, de todo el poder, de todo el conocimiento. Esto es alta sabiduría, no con palabras persuasivas. Aquí no estamos tratando como de persuadirlos, de lavarles el cerebro. Muchas personas dicen, me vas a lavar el cerebro con tu palabrería, aquí me vas a enredar y me vas a confundir. No, eso es como cuando los ladrones o los estafadores usan toda esta palabrería para engañarlo a uno, para enceguecerlo a uno. La sabiduría de Dios, la palabra de Dios es lo contrario de esta palabrería humana. La palabra de Dios es quitarnos el velo, darnos comprensión, darnos una palabras comprensibles pero inteligentes y sabias. Y actúa poderosamente, no para confundir, no para estafar, no para lavar ningún cerebro, no para enredarnos, no para enceguecernos y llevarnos, como él mismo dice, como corderos llevados al matadero, así sin saber para dónde van, y van para el degolladero, como llevamos a las bestias, como llevamos a algunas personas al matadero, así tapándole los ojos y endulzándoles, como decimos en dicho popular, endulzándolo con palabras mentirosas, empalagosas, que no lo dejan pensar y reaccionar. Entonces, vamos a leer para que esta palabra del Espíritu Santo nos vaya quitando el velo, nos vaya ampliando y dándonos sabiduría, y que nosotros podamos decir, y que nosotros podamos expresar palabras, conocimiento de sabiduría, que procede de lo alto, como nos estaba hablando Amán. Santiago Albanuri. Bueno, entonces en Santiago 3:13 dice, Doc, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mire cómo se demuestra la sabiduría, que con eso empezamos. Sabia mansedumbre. Vuélvenos a leer, no, por su buena conducta. Ajá. Por su buena conducta. El hombre sabio actúa sabiamente. No solamente habla sabiamente, sino que actúa sabiamente en concordancia con lo que está hablando. Entonces la sabiduría tiene que ver con lo que se habla, pero que ese que se habla se refleje en el actuar, sea en concordancia con lo que yo estoy hablando, tenga concordancia con lo que yo estoy haciendo. Eso es una persona sabia. Y esto viene de Dios.
Y vamos en Proverbios, también nos dice, pero síguenos leyendo ahí, Santiago. Vuélvenos a empezar a leer. Otra vez, sí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, Resentimiento, odio. no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Figúrense, eso no es sabiduría de lo alto. El resentimiento, el odio, el no perdón, eso no es sabiduría. Allá hay mentira, allá hay confusión, allá hay distorsión. Y eso es una obra no concordante con sabiduría. Mira que dice, el hombre que es sabio es manso, no menso, que hay una gran diferencia en ser menso a ser manso, ¿no? Es con argumentos, con palabras suaves, no con insultos. Una persona que cada vez reacciona con insultos, con palabrería, con palabras que golpean, que destruyen, que desvalorizan al ser humano, no es una persona sabia. Doctora. No es una persona mansa. Es ser menso. El Señor no dijo, y ahí nos está diciendo Santiago, con mansa sabiduría y mansa conducta. Es con conocimiento. Y por ese conocimiento sabio actúa. El sabio no solamente habla con sabiduría y con palabras que impliquen sabiduría, pero estas palabras truanes, agresivas, destructivas, no son mansas, de mansa sabiduría, de una actuación de un sabio. El resentimiento, la venganza, actuar con venganza, actuar con resentimiento, actuar con odio, no procede de una persona que tenga sabiduría. La sabiduría tiene que ver con el hablar, pero también con el actuar. Tiene que ser concordante. Y por eso les decía, se puede conocer si esa persona es sabia por su caminar, por su actuar, por su hablar. Y que proceda ese hablar de Dios, porque la sabiduría es de Dios. Entonces, ¿nos terminaste de leer a Santiago? No. Entonces sigo en el 17, 3, 13, 17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto es tan emocionante. Miren todo un actuar. Es un actuar. Es un actuar, pero un actuar hablado. ¿Comprende? Un actuar que tiene relación con la palabra, con lo que se habla, con lo que se dice. Así como habla, así actúa. Y entonces tiene que ver con el pensamiento, ¿comprende? Tiene que ver con lo que interiormente yo estoy pensando. Y por eso es un reflejo de lo que yo soy. De lo que yo soy. Perdón que la interrumpa, sino que me surge una inquietud y es, como estamos hablando del conocimiento, hay personas que también son muy habilidosas con el conocimiento y por eso se hablaba a Pablo en el anterior versículo de la persuasión. Muchas veces yo no tengo que ser agresiva ni con mis palabras maltratar o decir vulgaridades, sino que justamente con mi habilidad con el conocimiento y la persuasión yo puedo llevar a las personas a lo que yo quiero, que es lo que se logra con ese tema, pero creo que es una línea, no sé si muy estrecha, muy delgada, porque yo puedo ser una persona con mucho conocimiento y tener la capacidad
de hacer Pero mucho daño sin mostrar que yo estoy haciendo daño. eso no es sabiduría. Exacto. Eso no es O sea, sabiduría. no es solamente la sabiduría, es conocimiento o saber hablar bien, porque No. yo puedo hablar muy bien sin maltratar a alguien con mis palabrerías, pero si estoy persuadiendo y haciendo ahí todo mi trabajo para, no sé, hacer daño o quedar bien. Vuélvenos a leer el 17. Mire cómo es esta sabiduría. ¿Cómo es esta sabiduría? Que no es con hipocresía, no es con engaño, no es para buscar mi provecho, no es para hacer de daño o para aprovecharme del otro, para lograr aprovecharme del otro, de que el otro haga, entienda lo que yo le estoy diciendo, pero yo lo estoy aplastando. Eso no tiene que ver con este conocimiento. Esto es un conocimiento perverso. Inclusive, si me permite, Sin doctora, sabiduría. leer, Perverso. ¿Entiendes? leer ese mismo versículo que leyó Albanuri, pero en la traducción que yo estoy leyendo, porque ahí dice para provecho personal muy interesante, Albanuri, ¿me permites? Ajá. Desde el 13, del que tú estabas leyendo, que es Santiago 3. En la traducción. Exacto, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis con la verdad, contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz a aquellos que hacen la paz. Como se usa esta sabiduría, tanto de acción o de obra, para esclavizar al otro, para humillar al otro, para doblegar al otro, para volverlo, como dicen ahí, un trapo de cocina. Que un trapo de cocina sí limpia, pero que limpia y que se embadurna del mugre. Del mugre. Y entonces es una sabiduría que contamina, que hace daño, que es para provecho propio, ganar yo, pero que el otro pierda. Pero que el otro pierda. Basado en la destrucción del otro. En la destrucción del otro. Y usa todo su conocimiento, toda su inteligencia, toda su gracia al hablar. Pero dice que es una gracia mentirosa. Es una gracia doble, que le hace creer al otro que está para ayudarlo, que está para que mejore, que está, y le pone los estándares. Le pone los estándares de mejoramiento. Muchas veces la persona dice, esto que te estoy diciendo es para que tú mejores. Pero ¿en qué sentido para que tú mejores? Para que me sirva a mí. Para que favorezca a mí. No para que te favorezcas tú. No es para que tú puedas ser. No para que tú puedas actuar como lo que eres, como lo que sientes, como lo que a ti te parece. No me interesa lo que tú opines. No me interesa lo que tú pienses, lo que tus sueños, tus realidades, tu realizarse tú. No, te tienes que realizar a la medida mía para que esa realización tuya, ese comportamiento tuyo, me sea beneficioso a mí. Es su ambición personal, no es misericordioso, no es colaborador con la persona. Entonces, es muy importante, no viene de lo alto. No viene de parte de Dios. De parte de Dios lo que quiere es la liberación del ser humano, la sanidad del ser humano, el ser humano que se realice como fue creado y como es. Y no fuimos creados, como decimos ahí popularmente, para ser malas personas. ¿Comprende? Doctora, pero eso tampoco significa que la sabiduría que proviene de lo alto en algún momento no pueda salir de una forma fuerte o contundente. Lo No, es importante que es el origen. Y lo decía porque cuando incluso uno lee en la Biblia a Pablo, por ejemplo, hablando a los Corintios,
Él hace unas afirmaciones muy llenas de sabiduría, son unas reflexiones muy sabias, pero fuertes, requiriéndolos. O la carta a los hebreos, que siempre me ha gustado mucho la forma en la que la maneja, es todo un tratado, yo digo, de casi de derecho acerca de la validez de dos pactos, pero no lo hace como con sonrisita y suavecito, sino con autoridad y con fuerza, con contundencia. No digamos que estaba bravo ni que lo estaba regañando, pues lo expone vehementemente y con fuerza. Entonces tampoco es confundir que eso que estamos leyendo, o sea, la intención siempre va a ser buena, pero a veces con una buena intención hay que ser firme, hay que ser fuerte, pero lo importante es de dónde procede. Eso no tiene la amabilidad, es una actitud. ¿Comprende? Es un ser, es un ser. La amabilidad no tiene que tú te estés riendo. No es que tú te estés riendo y estés dando de palmaditas al otro y diciéndole, sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, eso es cierto, eso es real, haz lo que te dé la gana. Eso no es la amabilidad ni la sabiduría. La sabiduría no es apoyar en el error al otro, porque por eso estuvimos leyendo en verdad, en sinceridad. Muchas veces confundimos amabilidad con sonrisa, con apoyo, pero cuando a mí me apoyan en el error, eso ya no es amabilidad y eso ya no es sabiduría. Eso no es una sabiduría amable. Eso de que me den palmaditas y me digan, no, tienes toda la razón, sigue por ahí, sabiendo de antemano, con la sabiduría de Dios, que está en un error. Con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría del mundo. Ahora mismo nos estamos dando de muchas palmaditas todos a la humanidad en errores, en necedades. Nos estamos dando de palmaditas y nos estamos acolitando todos. Esa sabiduría no es amable ni es de lo alto. Esa sabiduría no es de Dios. La sabiduría de Dios es cuando le dice a uno, la verdad es esta. Y ese es un error. La verdad es esta. Eso es un error. Las personas a veces se sienten, ay, no eres amable porque me está regañando, porque me está corrigiendo. No, yo lo que necesito es que me des de palmadita, me acompañes, me digas que estoy bien. Y muchas personas le dicen al otro y a la otra, está sumamente bien. ¿Cómo así que está bien? Pero si uno va en la palabra de Dios, por eso tiene que ver con la palabra de Dios. Si uno ve en la palabra de Dios que eso no está bien, y entonces la persona no está bien. Y como está actuando, no está bien. Como está pensando, no está bien. Muchos de nosotros nos acompañamos a decirle a la persona, tienes toda la razón para vengarte. Tienes toda la razón. Porque mira lo que te hizo. Mira lo que te hizo. Tienes toda la razón. Y entonces, ¿qué estás pensando? ¿Cómo te puedes vengar? ¿Y cómo te puedo yo colaborar en la venganza? Porque te la tienes que cobrar. Entonces, decime cómo te la cobramos, cómo te vengas, cómo quedas en paz, porque es que ahí no puedes quedar en paz y esa otra persona ya como disfrutando, contenta, disfrutando y tú aquí teniendo estas pérdidas, ¿en qué te colaboro? Pero tenés que vengarte y aquí cuenta conmigo para la venganza. Eso no es sabiduría, ni viene de lo alto. Ni viene de lo alto, ¿comprende? Por mucho que yo me esté ofreciendo a ayudarlo. Eso no es ser amable. ¿Comprende? Esa no es una palabra de sabiduría que procede de lo alto. Ese no es un comportamiento que procede de lo alto, ni es beneficioso para ninguno de las tres personas involucradas aquí. Al que está ofendido, que sí lo ofendieron, le produjeron un daño, al otro que le está diciendo, te colaboro y te ayudo, y al otro que va a recibir ese daño, figúrense. Es destrucción para los tres. Es destrucción para los tres.
Así no es la sabiduría de Dios. Así no es la sabiduría que viene de lo alto. Le dice una palabra, cálmate, cálmate, espérate, espérate. No reacciones así, no te llenes de resentimiento, espérate, no te llenes de venganza, espera, espera, veamos a ver cómo solucionamos, sin hacerle daño a nadie, cómo solucionamos esta situación. Y cuenta conmigo, ¿comprende? Y cuenta conmigo para solucionarlo sabiamente, amorosamente. Me llama la atención que ahí en Santiago dice sin misericordia, pero la sabiduría de Dios tiene misericordia. Y lo vemos en su manifestación de sabiduría en Cristo Jesús. En Cristo Jesús expresó toda su sabiduría, habló toda su sabiduría, misericordia, perdón, amor, amabilidad, y actuó. Y sigue actuando, ¿comprende? Como Pablo ahí cuando leímos en Segunda de Corintios, en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Yo no vine aquí, como dice, a predicarles, a hablarles con humana sabiduría, sino con la misericordia de Dios, con el amor de Dios, con palabras persuasivas de Dios. ¿Qué palabras persuasivas de Dios? Expresando su amor. Tanto Dios amó a cada persona que dio a su Hijo para que muriera, para salvar al ser humano, sacarlo de la muerte, sacarlo de la muerte a la vida, para darnos vida. Eso lo expresó en palabras, pero no se quedó en palabras, lo hizo el Señor. Por ahí Amán creo que tiene la interlineal de lo que es el logos de Dios. Y ese logo se hizo carne. Entonces, la palabra de Dios hecha carne se introdujo en nosotros, se metió en este mundo. Entonces, vamos a ver en Juan 1:1. Doctora, Juan 1:1, la palabra, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Recuerden que está escrito en griego. Exacto. Esa palabra para verbo es la palabra logos. Esa logos, digamos que tiene unas implicaciones interesantes, donde logos es algo dicho, que incluye el pensamiento. También habla del sujeto del discurso, o sea, de la persona que está hablando. También habla del razonamiento y habla específicamente de la expresión divina. Es decir, ahí es donde hace referencia a el Señor Jesucristo. Todo lo que has dicho hace referencia al Señor Jesucristo. ¿Comprende? La palabra logos, que nos han traducido por verbo, por palabra, y eso nos ha confundido porque nos han traducido por verbo, por palabra, pero la palabra griega logos tiene en su unidad, estos significados y estas actuaciones. Logos es palabra, sonido, ¿comprende? Pero también logos es el sujeto que la expresa, que dice esas palabras, ¿comprende? Logos, él es la sabiduría, él es la sabiduría. Porque él actúa, él habla. Habla, comprende, él es, porque en logos es lo que habla, lo que dice, pero también se refiere a la persona que lo dice el discurso, pero también se refiere a la persona que actúa acorde con ese discurso. Y que ese discurso y esa persona y esa actuación es la manifestación de la sabiduría, ese conjunto, esa unidad de todos estos significados que nos ha dicho Amán, está en Juan 1:1. Entonces, esta sabiduría, esta palabra, este sujeto que es el logo que actúa, este hacedor, esta expresión de la sabiduría de Dios, se hizo humano. Se hizo humano. Es el Señor Jesucristo. Entonces, la sabiduría de Dios es una persona.
La sabiduría de Dios es el obrar de esta persona. La sabiduría de Dios es la manifestación de esta persona. La sabiduría de Dios es el actuar en la persona y la obra de Jesucristo. ¿Qué habló? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Y quién es? Entonces mire lo grandioso que es la sabiduría de Dios. No es solamente palabra, es una persona. Cuando el Padre dijo, hágase la luz, salió el Señor Jesucristo, que es el logo de Dios, e hizo la luz. Es creador. La sabiduría de Dios es creadora, es hacedora, corrige, sana, ¿comprende? Entonces, este don de sabiduría del Espíritu Santo, que estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, este don de sabiduría a la iglesia del Señor Jesucristo se refiere a la palabra de Dios, a la palabra escrita de Dios, se refiere al Señor Jesucristo, se refiere a las obras que hace el Señor Jesucristo en la iglesia, se refiere a un hacer también del Señor Jesucristo en su iglesia, porque Él es la cabeza. Se refiere a esta palabra escrita, se refiere a esta palabra viva, hacedora, se refiere a esta persona. Vamos a leer varios versículos en que la sabiduría de Dios es el Señor Jesucristo. Y hay unos versículos muy interesantes, hay un proverbio, creo, muy interesante que dice que cuando el necio, o sea, el que no es sabio, ni tiene palabras sabias, ni obras sabias, ni quehaceres sabios, es un necio, ¿no? Es un imprudente, porque la sabiduría también es muy prudente, ¿no? Este actuar imprudente no es sabio. Entonces dice ahí que cuando el necio calla, hablándose de hablar, pero también hablando de su actuar, es que uno puede callar no actuando neciamente, porque mis obras hablan. Hay un pasaje donde dice que hasta el día de hoy, el actuar de Abel, las obras de fe de Abel, hablan hasta el día de hoy de él, indicando que es sabio. Caín actuó neciamente. Caín actuó neciamente. Abel actuó sabiamente, acorde con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es actuar sabiamente? Actuar acorde con la palabra de Dios, tanto en el hacer como no el hacer. ¿Me explico? Entonces, vamos a leer varios de estos versículos que hablan de la sabiduría y del don de la sabiduría que procede del Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, ahí creo que tienen varios... Yo voy a empezar con 1 Corintios, no sé si me escuchan bien en este momento. 1 Corintios 1:30. Dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Todos los que estamos en Cristo, se nos dio de parte del Espíritu Santo la sabiduría de Dios, tanto para hablar como actuar, como pensar. Recuerden que Amán nos leyó que el logo también se refiere a pensamiento, a actuación, a hablar, a hacer. Entonces, todo lo que hemos creído en este Señor Jesucristo, hemos sido hechos sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Y por eso Pablo aquí en 1 Corintios 2 le dice a los de Corintios, y como decía más, hablándole fuerte, diciéndole la verdad en forma fuerte, diciéndole la corrección en forma fuerte. Él no fue allá con risitas ni con palmaditas. Y en una parte ahí de Corintios dice, iré a ustedes con vara, pues.
Voy a ir con ustedes con vara. Cuando el Señor Jesucristo reaccionó en el templo, que entró en el templo y era un mercado libre ahí, y era ladrones, rateros, los sacerdotes de ese tiempo de la tribu de Leví tenían ahí, era un comercio de ladrones, de estafadores. Él llegó allá, fue con látigo, y dice la escritura que le dio patadas y lo sacó con gritos y con patadas, ¿no es? Lo sacó muy fuerte, no llegó ahí, queridos hijitos, sálganse de aquí, ustedes son... No, fue con látigo, con patadas, los pateó, los sacó en pellones. Y estaba actuando la sabiduría de Dios. Estaba actuando la sabiduría de Dios. Los estaba corrigiendo, los estaba diciendo de que eran unos tal por cuales, que eran unos ladrones, y usando el nombre de Dios para robar. Cantidad de gente utiliza el nombre de Dios para robar. Doctora, inclusive hay un versículo que dice que en el Señor Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dinos, ¿dónde está? En Colosenses 2:3, voy a leerlo desde más o menos el 2, dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todos la riqueza que procede de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjense. Son dos cosas muy diferentes, sabiduría y conocimiento. Más adelante, no sé si alcanzamos en este programa a hablar del conocimiento, que también es un conocimiento de lo alto, no es un conocimiento, este conocimiento humano, que nos lo han traducido por palabra de ciencia, no es este conocimiento científico, este conocimiento que también procede de Dios. Y es muy diferente este conocimiento que procede de Dios y junto con la sabiduría, esto es una belleza. Esto es una belleza, ¿no es? No es este conocimiento humano que usamos la inteligencia, porque es que también tenemos inteligencia. Y la inteligencia es de nuestro cerebro, es una capacidad mental de nuestro cerebro, es un proceso mental. Y todo ser humano tiene inteligencia para comprender inteligentemente todas las situaciones del conocimiento humano. La inteligencia va al conocimiento humano, pero también hay una inteligencia y un conocimiento que procede de Dios que supera lo que estábamos aquí hablando al principio, que supera, trasciende el conocimiento humano. Nuestra inteligencia alcanza, nuestra inteligencia humana, cerebral, alcanza a conocer escasamente el conocimiento humano, lo terrenal, lo científico terrenal. Pero nuestra inteligencia no alcanza a conocer las cuestiones espirituales, ni menos las espirituales divinas. No alcanza. Este conocimiento de Dios, esta sabiduría de Dios, esta inteligencia de Dios supera al humano. Hay un conocimiento por encima, que era lo que nos trataba de explicar el ingeniero Amán. Supera este conocimiento. Hay conocimiento, ciencia humana, inteligencia humana que no puede traspasar esto terrenal, esto material, esto espiritual del ser humano y de Dios. Está lo material, está lo terrenal, está lo espiritual que supera lo terrenal. Y ahí hay un área de conocimiento y de sabiduría y de inteligencia, pero también hay otro escalón, la inteligencia divina, la sabiduría divina, el conocimiento divino que supera estas dos. Y la Iglesia del Señor Jesucristo,
con estos dones es para que crezca y suba estos escalones, pase del escalón terrenal, pase del escalón material, pase del escalón solamente material humano y pase al escalón espiritual. Y hay un escalón espiritual, así transversal, lo espiritual humano, lo espiritual y los seres espirituales, el mundo espiritual diferente al humano, pero hay otro escalón, el escalón espiritual divino. Entonces nuestros sentidos, nuestro conocimiento intelectual alcanza a lo material humano hasta ahí, llega a un límite. Ya hay otras herramientas y otro conocimiento para el mundo espiritual en general. Pero hay también otras herramientas, otras palabras, otra sabiduría, otra inteligencia para conocer, caminar en este conocimiento, en esta inteligencia, en esta sabiduría divina. Esa es la que procede del Espíritu Santo. Esa es la que procede del Espíritu Santo. Y tiene que ver con todos los dones, porque es el mismo Espíritu Santo. Entonces, este don de sabiduría también tiene que ver con el don de la fe. Y también tiene que ver con el don de la ciencia. Y también tiene que ver con los dones de sanidades. Y también tiene que ver con todos los dones del Espíritu Santo en unidad. Pero como está en personas diferentes, a unos se les dio el don de fe, a otros se les dio el don de sabiduría, a otros se les dio el don de sanidades y tienen que estar en unidad. Para crecimiento en unidad de toda la iglesia. No todas las personas tienen este conocimiento de las realidades, de las verdades, de la realidad de Dios. Entonces, en la iglesia, ¿quién tiene el don de sabiduría? El que puede expresar y explicar. Como Pablo les estaba diciendo en el 2, aquí yo les vengo a expresar y a explicar la sabiduría que viene de arriba. Y no vengo con palabras de humana sabiduría, pero estaba usando el griego, que es una lengua humana. Pero ya esa lengua humana, ese griego con que él llegaba ya a hablarles, y a los judíos hablarles en hebreo, en arameo, él se los podía explicar con palabras humanas de comprensión, de sabiduría de lo alto. No sé si me he podido explicar. Cuando él dice, no he venido aquí con palabras de humana sabiduría. Aquí he venido con palabras de lenguaje humano, pero con sabiduría, con comprensión, con revelación de parte de Dios. Doctora, pero entonces perdón, Albanur. Con lo que tú estás explicando y que nos explican inclusive ahí el Espíritu Santo, la iglesia y las personas que hacemos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, que somos salvas, somos personas muy especiales. ¿Y a qué me refiero? Porque si humanamente yo solamente puedo comprender lo material, lo terrenal, lo humano, porque además pues soy un ser humano, pero Él me da a mí como la capacidad de comprender estos niveles de esta dimensión espiritual divina, eso pues es algo muy, muy especial. Muy diferente. Ese ya es otra persona humana, ¿comprende? Ya, y la explicación y la comprensión ya también es de ese nivel. Por eso, cuando nosotros le hablamos a alguien que no tiene el Espíritu Santo, o no se lo está revelando el Espíritu Santo, lo que le hablemos, lo que hagamos es incomprensible para esas personas. ¿Y qué deciden? Como dice por ahí el rey Agripa, que le contestó a Pablo, tu palabrería me va a volver loco. Me está volviendo loco tu palabrería. Casi me persuades. Casi me persuades. O sea, también puedo persuadir algo bueno. Y que Pablo le dice, no es palabrería, sino poder de Dios y que te logre salvar
y que tú puedas creer en el Señor Jesucristo, porque te estoy presentando en la sabiduría de Dios, que es el Señor Jesucristo, para que subas a ese nivel. Y él era muy, muy inteligente y humanamente tenía mucho conocimiento, y era uno de las casas herodianas, este rey Agripa, que era de la casa herodiana, él pudo entender, se casó con su mujer era de descendencia israelita, él pudo entender, y ustedes también pueden ver a Pilatos, que también es un romano, estaba casado también con una mujer israelita, entonces él podía entender, porque su esposa le había explicado, porque sabía las connotaciones de este Dios. ¿Comprende? Sabía las connotaciones de este Dios y sabía qué era lo que estaban pidiendo los judíos, y pudo conversar con el Señor Jesucristo, y por eso también él determinó, cuando escuchó la respuesta del Señor Jesucristo a sus preguntas, Pilato dijo, no me meto con este hombre, no me meto con este hombre es inocente. Y por eso le dijo a los israelitas, mátenlo ustedes, pues, esa es cuestión de ustedes, esa no es cuestión mía. Y él estaba ahí para juzgar. Esta no es cuestión mía, esa es cuestión de ustedes, es la cuestión de las creencias de ustedes. A mí no me metan en ese lío. Pero el pueblo de Israel lo metió en ese lío, en donde él tuvo que decir, ustedes son los que están dictando la sentencia, no yo. Cuando le comenzaron a decir, este es el rey de los judíos, y si tú no lo matas, le estás ofendiendo al César, en donde el pueblo de Israel estaba en contra del César, pero mire, con unas palabras mentirosas y fingidas, le dicen a Pilato, si tú no lo matas, es una persona que va a venir en contra del César, y entonces tú estás aceptando a otro rey. Tú estás aceptando a otro rey, Pilato. Ahí Pilato dijo, un momentico, ya me metieron en un problemón. No es, mátenlo ustedes, pero yo me lavo las manos de la sangre de este inocente. Es un inocente, no acepto las acusaciones que ustedes están diciendo. Eso es cuestión de ustedes. Y el pueblo de Israel hasta el día de hoy está recibiendo lo que pidió. La sangre de ese inocente caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre nuestros descendientes. Pero no caiga para salvación, caiga para muerte, porque estamos matando a un inocente. Eso amplía mucho la comprensión. Volvamos aquí a los dones, porque ustedes, si no, saben que nos vamos por otros caminos de la palabra de Dios. Entonces, en la iglesia del Señor Jesucristo, no a todos los miembros se les da este don de sabiduría, de comprender por revelación lo que dice la palabra escrita de Dios y poderlo explicar con palabras humanas comprensibles. Estas realidades espirituales acerca de este Dios. Y así cada don es para ayudar a la comprensión en unidad del crecimiento, al conocimiento pragmático, actuado, y lleguemos a la unidad, a la estatura del Señor Jesucristo, que es la sabiduría de Dios expresada en una persona, cuando el Logos, que es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Si vayamos a leer otros versículos que tenemos ahí que nos hablan de esa sabiduría. Yo les iba a leer en Proverbios 2:6, que dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, que estamos hablando que proviene de Él. Y me pareció muy interesante que encontré... Viene de Dios y da el conocimiento. Y da el conocimiento y la inteligencia. Y en Job 28:12 dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia?
no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Ujú. No se halla aquí esa sabiduría. Proviene Es superior a la terrenal y al ser humano porque procede de Dios y tiene unas características muy especiales, ¿comprende? sí. Es la Dice, persona y la obra del Señor Jesucristo, tiene unas características y la forma de pensar de ellos tres. Sus pensamientos dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mi forma de pensar no es la forma de pensar de ustedes. La forma de pensar de ustedes, si alguien les pega, ustedes respondan con un golpe. La ley del talión. Te sacaron el ojo, saca sacas. tu frente. Eso Eh, estaba leyendo que todo es lo contrario a lo que el mundo nos muestra y nos enseña. Exactamente, es una Todo lo sabiduría contrario. muy diferente. El Señor dice, nosotros ama a el mundo dice, ama a tus amigos, pero odia a tus enemigos. Y el Señor dice, ama a tus amigos, pero ama también al enemigo. Y si te pegan en esta mejilla, pon la otra mejilla, no saques la mano con el golpe. No golpees tú, no golpees tú. Muchas veces creemos que eso es ser uno menso, ser Eso uno iba a decir. bobo. Pero es que hay veces que no hay ni que pensarlo, doctora, de una el cuerpo reacciona con el golpe, eso ya está en nuestro ser. Doctora, Ya está. pero La carne reacciona. Pero lo que le quería decir respecto a eso es que todos lo vemos como si eso fuera un actuar de menso, como de pacíficos, pero es muy importante lo que usted dijo ahorita, que es que los pensamientos de él no son como los de nosotros. Él no nos está pidiendo que seamos mensos. Es que Ajá, él eso lo está haciendo porque su visión de las cosas es diferente a la nuestra. Y él lo está ajá, haciendo porque él está interesado en transmitir amor, él está en un plan diferente con el ser humano, no de venganza, de agresividad, sino al revés, en un plan de reconciliación, de amor, de transmitir vida. Entonces, es porque él tiene unos objetivos y unas metas diferentes, no por decir, sean mensos, pacíficos, aguanten, soporten, no, es por otro plan, por otra visión. Yo creo que hay que entender por otro actuar, por ¿no otro es? lugar, Por otra sabiduría, por otra por sabiduría. otra sabiduría. Exacto. Entonces, a mí siempre, Tenemos varios, no, perdón, sí, dale. a mí, yo sí creo que No, vas a tener ese, no que sé le iba a cuánto decir a Paula que también nos leyera. Que tiempo, porque ya Pablo me va a decir, se nos acabó. Entonces, unos versículos ahí, a mí siempre cuando comencé a leer la Biblia me llamó tanto la atención dice, cuando el necio calla, se presenta como sabio. ¿Para qué va a hablar necedades? Pero otro versículo que también me golpeó mucho, así cuando Pablo Albanure dice que lo golpean a ciertos versículos, dice, y me golpeó a mí por la situación en que yo estaba. Dice, el estúpido en su corazón, no hay Dios. Es una estupidez, comprende, es una estupidez. Y yo sé que yo soy muy inteligente y me hizo inteligente y tengo una capacidad intelectual por encima del promedio, humanamente hablando. Y no es que esté chicaneando, sino les estoy diciendo la realidad. Les mentiría si yo les dijera que no soy inteligente. Pero lo primero que me viene y me dice la palabra del Señor, yo estando atea, y dice, la primero que dice el estúpido, no hay Dios. Eso fue aquí al corazón, ¿oíste? Eso fue al corazón. Eso fue al corazón. Dice el estúpido, no hay Dios. No, no. ¿Y este quién es? Como hablaba Amán, ¿y este quién es? Te voy a leer aquí el que a mí me ha golpeado porque era todo lo contrario. Pero estoy declarando que ya lo soy, ya lo soy. Este me parece increíble donde dice Proverbios 17:28, dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido, porque resulta que la prudencia hace parte de la sabiduría y yo la verdad había sido muy imprudente. Ese me golpeaba mucho y estoy aprendiendo a dejar salir la sabiduría de Cristo que está en mí. Que Hay es uno prudente. que quiero leer. Es prudente. La Que sabiduría quiero, y que es prudente decir una palabra dentro del contexto.
dentro del contexto. No decir unas palabras que no están dentro del contexto, sacar unas expresiones, unas frases o un comportamiento que no está dentro del contexto. Se los pongo más sencillo. Supongamos uno ir a una reunión de cumpleaños en un apartamento, en donde se está celebrando el cumpleaños de una persona, de un adolescente, aquí en Pereira, en un apartamento, en un quinto piso de un apartamento, y la persona llega en vestido de baño y en chanclas. Ser oportuno y propicio para cada momento. Actuar de manera pertinente y acorde. Que llega en vestido de baño y que vamos para la playa y no hay jacuzzi, no hay nada. Sí. ¿Vale? No, hay uno que quiero leer que me parece súper interesante, y es que todos esos dones que provienen de nuestro Dios, del Padre, del Señor, en este caso del Espíritu Santo, pero que son la persona y la obra del Señor Jesucristo en nosotros actuando, no son solo para o sea, son para la iglesia, para la edificación de la iglesia, pero también ellos quieren que los usemos con el mundo, que le mostremos al mundo quién es Él, para que el mundo lo conozca a Él. Entonces, este me parece muy interesante. En Colosenses 4:5 dice: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Me pareció espectacular ese, Espectacular. exquisito. Exquisito. Yo también quiero, Exquisita sabiduría. Sí. yo quería leer uno porque es que la sabiduría, nadie puede escudarse en la falta de sabiduría. Dice Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces no tenemos ni siquiera excusa para sentirnos sin sabiduría porque Ni aún los que no están en Cristo. Si uno que no está en Cristo le pide al Señor sabiduría, Él se la da y abundantemente. Y al darle sabiduría también le dará a entender y le revelará que la salvación está en el Señor Jesucristo. Porque eso también es de alta sabiduría. Entonces, con esa sabiduría de lo alto también le presenta el Señor Jesucristo. Y hay otro versículo que les quería compartir, que es de Proverbios, que me parece muy adecuado para la época actual que vivimos, que hay tanta confrontación entre todo el mundo que cree saber de los temas. Dice Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Sí? Dice, más con los avisados está la sabiduría. Entonces yo, como no entendía ese tema de los avisados, me fui a buscar en otra versión y dice, por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Es de sabio recibir consejo y que revisar corrección. El soberbio es el que no admite corrección y no admite consejo y no admite que está equivocado. Y no admite otras posiciones dentro de su visión. El sabio se corrige, y tenemos uno de nuestros filósofos famosos de la humanidad que expresó alta sabiduría y que era una persona altamente sabia cuando dijo, solo sé que nada sé. Solo que nada sé. En Mateo 7, doctora, y eso Alta sabiduría, esa es alta sabiduría, ¿no es? Y lo dijo uno de nosotros, ¿no es? Un humano. Solo sé que nada sé. ¿No es? Entonces estaba abierto al consejo, al aprendizaje, al cambio sabio, al que lo corrigiera, a que le enseñara. Y era uno de los grandes filósofos de su época. Y hasta el día de hoy nos ha llegado. ¿No es? Entonces, ¿qué ibas a decir? En Mateo, doctora, con lo que compara a un hombre sabio, lo voy a leer. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca.
y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Eso nos está pasando a nivel mundial y aquí en Colombia. Lo contrario a la sabiduría es la necedad, la insensatez y la estupidez. La soberbia, la violencia, es lo contrario a la sabiduría. La sabiduría es amable, pacífica, beneficiadora, ayudadora. Pero nos está pasando ahora con estos cambios climáticos y año tras año. Es que yo no entiendo, sinceramente yo no entiendo. Año tras año sucede lo mismo. Se desbordan los ríos, se desborda el mar. Vienen estos vientos y estos huracanes cada año, pero la humanidad sigue construyendo, no sobre la roca, alejada del borde de los ríos. Vienen y tuercen el caudal de los ríos. Desvían el caudal de los ríos y en el lecho de los ríos construyen las casas. Y cuando vienen estas lluvias, pasa la inundación y destruye las casas. Eso no es sabiduría, ni sabiduría humana. Yo no entiendo, porque esto no es ni sabiduría humana. Eso no alcanza a ser ni sabiduría ni conocimiento humano. Eso es una total insensatez. Una total insensatez. Ni pensar. Y tan repetitivo año tras año. Año tras año. A veces pensamos de nuestros ancestros que llamamos indígenas. Pero nuestros ancestros, los indígenas, en época de invierno, y ellos ya sabían y tenían calculado cuándo empezaban las lluvias, cuándo empezaba el desbordamiento, toda la comunidad se trasladaba y hacía sus casas en tiempo alto. Y en tiempo de verano, todos bajaban de la montaña y hacían y se ubicaban para beneficio de toda la comunidad en las veredas y en las playas de los ríos para tener agua, para los sembrados, para todo lo demás. Y sembraban en época de verano la comida, la producción de la comida que necesitaba agua. La comida y los frutos que necesitaban agua en abundancia, agua de estar inundados. Entonces, en invierno, se subían las casas, sembraban en sitios altos lo que se reproducía en sitios altos y en las riberas de los ríos sembraban las cosechas que necesitaban agua en abundancia. Y todo el año tenían comida, tenían seguridad, estaban protegidos. Y a veces menospreciamos este conocimiento práctico, pragmático, que es de sabios, humanamente hablando, porque también humanamente hablando hay sabiduría, que la sabiduría de Dios supera la sabiduría humana, pero entre nosotros los seres humanos también hay sabiduría práctica, protegedora, amable, científica. Pero que esta sabiduría, la de Dios, es superior, más avanzada, cubre más áreas de la humanidad, pero no más con la sabiduría y la inteligencia y el conocimiento humano, no estuviéramos actuando como estamos actuando. Sinceramente, a mí me profundo un profundo dolor la insensatez de la humanidad, por los motivos que consideren.
por los motivos que consideren. Muchos dicen, no, porque era la única parte que podía construir. ¿Cómo así? Construyendo para muerte. Pero también la sabiduría del Señor, usted construya su vida sobre la roca. Y la roca, ustedes saben que la roca, ese es el Señor Jesucristo. Y eso es lo que está hablando ahí, lo que nos leyó lo último, es construir su vida sobre la palabra, sobre la voluntad, sobre la sabiduría de este Dios. Construya su hacer, su querer, su trajinar, su trabajar, su vivir, su compartir sobre la voluntad del Señor. Porque permanecerá. Y hay algo muy importante. La bendición de Dios no añade, el obedecer a Dios no añade tristeza, no añade vergüenza. Muchas veces nosotros, no, pero es que si hago lo que Dios me dice, se va a burlar el mundo de mí. Me van a tener como menso. Pero esa crítica, ese juicio de la humanidad terrenal no va a permanecer, porque los seres humanos cambiamos. Y a vuelta a encontrar, un día se encuentra con un momento, con una persona le dice, vea, hiciste lo mejor. Desobedeciste a Dios, pero hiciste lo mejor de esta vida. Pero no pasan los días cuando esa misma persona le dice, tan estúpido que fuiste. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo actuaste así? ¿Cómo te parece que eso fue una estupidez lo que hiciste? ¿No te estás dando cuenta que fue una estupidez? Pero que tú me dijiste hace días que era lo más sabio que yo había decidido, que yo era un berraco, y perdónenme la expresión, y ahora me dice que soy un estúpido por haber hecho así. Es así. La sabiduría humana es así. Hoy le dice que está bien lo que está haciendo. Mañana le dice que usted actúa estúpidamente. La sabiduría humana es así. No tiene claridad en su juicio. Esta sí va firme. No sé si alcanza a leer este último en Efesios 5:15. Dice, de lo que el Espíritu Santo nos está hablando a través de ti, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendiendo de cuál es la voluntad del Señor. Cuál sea la voluntad del Señor. Eso es alta sabiduría. Permanece, es misericordiosa, es amable, es agradable y nos beneficia y nos hace provecho no solamente a nosotros, sino a los otros. Exacto. Beneficia a todos, ¿no es? Un abrazo para todos, doctora. Terminaste, vea, puntualita. Un abrazo para todos, un excelente día. Gracias por acompañarnos, por escribirnos, por compartir el programa. Chao. Hasta luego a todos.